tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Este año la Secretaría de Desarrollo Social cumple 25 años. Su objetivo ha sido disminuir el rezago social en todo el país y contribuir a mejorar la alimentación, educación, salud, vivienda e ingresos de los sectores más necesitados del país. En este lapso, la CDSOL ha contribuido a evaluar el impacto de los programas sociales en las comunidades más vulnerables para impedir que se agudice más la desigualdad. Uno de los grandes éxitos es incluso la exportación del programa Prospera a más de 50 países. Nos acompaña aquí en el estudio Dinero y Poder la ingeniera Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera. Paula, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Paula, Prospera finalmente es un programa que ha venido desarrollándose, se transformó en los distintos sexenios. ¿Qué es lo que hoy Prospera tiene como resultados durante los años de esta administración? Pues muchas gracias, Ezra, por la oportunidad. Gracias a Macario, a Ernesto, y buenas noches a todo tu auditorio. Son 20 años los que cumplen ya los programas de transferencias monetarias. El origen, ustedes recordarán, fue Progresa, después fue Oportunidades, hoy Prospera. Además de ser un programa que en todos los países nos vienen, nos visitan, quieren ver qué es lo que estamos haciendo, habría que hablar de datos concretos. Hoy estamos logrando, por ejemplo, una mayor educación. En estas comunidades con altos rezagos, hoy vemos familias donde los hijos están teniendo mayores niveles educativos que sus propios padres. Hoy vemos mejor salud y todo esto basado en evaluaciones donde los niños de Prospera tienen mejores condiciones en materia de salud, en obesidad. Vemos niñas de Prospera que retrasan la decisión de tener hijos porque están precisamente donde un niño, donde un joven tiene que estar, que es la escuela. Un programa de transferencias monetarias que condiciona a la familia únicamente a dos cosas. Uno, que los niños estén inscritos y que acudan regularmente a la escuela, y la otra, muy importante, que acudan a su centro de salud. Este programa fue pionero en el mundo en materia de precisamente dar recursos a cambio de que las personas cumplan pues requisitos como estos que son incluso en su propio beneficio. Hasta antes de que se hiciera este programa, en México el único programa social que realmente era social era la educación básica. A lo mejor los amigos del auditorio no lo saben, pero todos los demás programas que tenemos en México para ayudar a los pobres acaban ayudando más a los ricos. ¿Por qué no hemos tratado de extender esta idea a otro tipo de áreas? Por ejemplo, en el campo no tenemos esta misma pues requisitos de las personas para recibir dinero. ¿Cree usted que podría ser una buena idea extender esto a otras áreas? Yo creo que sin duda, y lo importante también decir es que Prospera como un cambio de la política social del presidente Peña es vincularnos a acciones como el campo, ¿no? Estos temas productivos que parecía que estas familias que reciben los programas de transferencias son ajenos a cualquier actividad productiva o no los tomábamos en cuenta, a partir de esta administración se vuelven en el eje central. Y entonces ahora estamos buscando que los programas, por ejemplo, de Zagarpa lleguen a estas familias, o acciones de inclusión laboral que hemos venido trabajando con la Secretaría del Trabajo y con el Servicio Nacional de Empleo, para que estas familias que han venido formando capital humano puedan acceder a este tipo de acciones. Y lo dices bien, en el pasado no había este tipo de programas generalizados, quizás igual yo recuerdo el subsidio a la tortilla, ¿no? Que a todos nos llegaba, no era orientado precisamente hacia las familias más pobres, y a partir de que nace Progresa es como todo este esfuerzo se orienta para que la familia más pobre sea la beneficiaria. Hoy no solamente son acciones en capital humano como educación, salud, alimentación. Hoy vamos más allá con inclusión productiva, laboral y hasta financiera. Estamos siguiendo en un proceso de capacitación en educación financiera. Estamos llevando crédito, seguro, ahorro a estas familias, sobre todo a las titulares beneficiarias del programa, buscando que ellas mismas empiecen a generar su propio ingreso y esto de manera sostenida puedan abandonar las filas de la pobreza. Paula, durante los primeros años de este tipo de programas los avances fueron realmente notables, e inclusive México pues, se ubicó como uno de los pocos países a nivel internacional que cumplieron con las metas famosísimas del milenio, en abatimiento de la pobreza total, pero sobre todo en abatimiento de la pobreza extrema. Acciones en materia de vivienda, de piso firme, de una serie de cosas que realmente le pegaron fuertemente a este tipo de cosas. Pero la evolución reciente, ya cuando entramos a un punto muy delicado, que es cómo se mejoran los ingresos
de las personas ahí, la evolución no ha sido muy buena. La verdad es que hemos estado estancados durante un periodo prolongado de tiempo, a pesar de tener reformas estructurales, estabilidad macroeconómica y este tipo de programas que atacan directamente pues, a la parte más importante, como lo mencionabas, del capital humano. ¿Qué viene para adelante? ¿Cómo mejorar los ingresos? Porque todo está vinculado a esta parte de productividad y ahí no estamos ganando mucho terreno. Sí, efectivamente, no podemos esperar que un programa social haga toda su parte o todo, ¿no? No somos el programa del todo. Y alguien decía, Prospera tiene el riesgo de convertirse en un árbol de Navidad que le vas colgando esferas, hasta que llegue un momento que se pueda doblar. Y eso es cierto, hay que ver cuál es la dimensión de cada quien y qué le corresponde a cada quien hacer en este ejercicio de la lucha contra la pobreza. En México la pobreza, como ustedes saben, se mide multidimensional. Son las carencias que ya ustedes bien señalaban, ¿no? Acciones de vivienda, de piso firme, de techo, de electrificación, acciones de seguridad social, acciones de salud, de educación. Todo esto en una multidimensión que se definió para poder medir cuál es la pobreza en México. Pero al final de cuentas, todo esto lo que juega es el ingreso, que es la línea transversal que nos mide a todos. Entonces, sí es importante que un programa como estos tenga una vertiente hoy productiva. Es muy importante que podamos vincularnos con programas laborales, por ejemplo. Se acaba de dar a conocer esta inclusión laboral, el lanzamiento, a partir de trabajo coordinado, por ejemplo, con el propio Consejo Coordinador Empresarial, con la parte laboral de este país que empieza a vincular a estas familias para que tengan acceso a mayores ingresos. Pero al final de cuentas yo creo que todo está sujeto a que si el país crece, a todos nos va bien. Si al país no le va bien, pues en general no podemos aspirar a mayores ingresos. Hoy vemos, a partir de la administración del presidente, se han generado casi 4 millones de empleo. Y eso significa mayores ingresos. Y hoy vemos a México como un país con estabilidad, que era difícil pensar quizás en épocas pasadas, ¿no? Cuando veíamos que había crisis recurrentes, pero que además es un escenario mundial muy complicado. Hoy en México empieza a percibirse una estabilidad, que eso beneficia al final de cuentas a la población más pobre, y que dentro de poco que se dé a conocer la medición de la pobreza, que será ahora el 28 de agosto, cuando INEGI dé a conocer esta encuesta nacional de ingreso-gasto, y días después de a conocer el Coneval, lo que viene siendo el análisis del módulo de condiciones socioeconómicas, estamos convencidos que la pobreza habrá de disminuirse, pero por acciones coordinadas, ¿no? Carencias que disminuyen, pero también un ingreso que aunque sea levemente, pero que se empieza a recuperar. Ahora, el tema de Progresa y de en su momento y ahora Prospera, oportunidades como tal, siempre el gran dilema es relativamente fácil entrar a los programas, a este programa incluso, de combate a la pobreza, más con estos modelos de inclusión. El problema es cómo sales, o sea, cómo manejamos esta línea en donde hay una incorporación de gente que por su condición de pobreza es atendida, pero y luego cómo le hacemos para que deje de ser parte de este modelo, pueda entrar alguna otra y de alguna manera tener la certeza de que está funcionando para sacar a la gente de la pobreza y no mantenerla en un nivel en donde pues podría ahí estar por muchísimo tiempo, dependiendo finalmente de este tipo de ingresos. Las puertas de salida, ¿no? Lo que todo mundo, yo diría, no solo en México, cuando tenemos oportunidad de reunir a los diferentes programas de transferencias, y el año pasado tuvimos un simposio internacional aquí en México, donde vinieron varios países, y esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo hacer que estos programas de transferencia sean transitorios, no sean permanentes? ¿Y cuál es la puerta de salida que debemos de construir para que no sea un simplemente, pues entraste, después de ciertos años te saco y sigues en la misma condición de pobreza? Eso es el gran reto que tenemos enfrente, y yo por eso diría que en México nos atrevimos a dar ese siguiente paso, ¿no? Hoy los programas de transferencias, yo diría, están en una segunda generación, cuando los vinculamos a esta población que tiene mejor salud, que tiene mayor nivel educativo,
que hoy hemos además agregado una beca de educación superior, porque lo que encontramos es de que nuestros jóvenes habían concluido la media superior, pero no tenían el acceso al siguiente nivel por falta de recursos. Pero si ya tienes educación, si ya tienes salud, ¿qué hacer con toda esta población? Y es cómo esta inserción laboral y productiva resulta tan importante. Y quisiera yo poner un ejemplo. En Puebla encontramos la vinculación con el sector empresarial y ahí se hace la necesidad, o bueno, surge la necesidad de contar con mano de obra calificada. Nosotros a través de la Secretaría del Trabajo podemos capacitar a la población de Prospera que tiene ya otro nivel, que ha llegado a lograr niveles educativos superiores, las capacitamos y son parte de hoy la fuerza laboral que se integra a esta empresa, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos lograr en todo el país. También es cierto, México es tan diverso que quizás hay zonas en donde esto puede resultar muy viable, pero hay otras zonas donde resultaría muy complicado, ¿no? El sur-sureste, por ejemplo. Sí, bueno, la idea original de este programa era precisamente romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, es decir, que los padres no le heredaran la pobreza a los hijos, entonces se financiaba la educación para eso. Y en eso fue exitosísimo, pasamos al doble en cobertura de educación secundaria y media superior, pero el resultado final, en términos de bienestar de la población y de ingreso, es nulo. Esta es una parte que es bien importante. Lo que estamos, y este es un problema que no le toca a Progresa, no es o a Prospera, pero lo que estamos haciendo es, como decía Ezra, mantener durante muchos años a estas personas, y a la hora que salen o deberían salir del programa, la economía no los está absorbiendo, ¿no? Se mueven a la economía informal y ahí la productividad es muy baja, sus ingresos son bajos. Entonces esta conexión con el resto de la economía pues todavía no está tan fuerte, ¿no? Sí, yo creo que es algo en lo que estamos avanzando, es un modelo quizás reciente, por así decirlo, cómo vincular a esta población con la siguiente etapa, que es la productividad o la generación del ingreso. En eso estamos nosotros como programa avanzando en una vinculación que estamos realizando, y yo diría, hace 20 años seguramente el trabajo de poder coordinar a salud, educación, seguramente no fue nada fácil, ¿no? Debió de haber significado un gran reto, y hoy lo estamos nosotros haciendo ahora con otras secretarías que quizás no estaban acostumbradas a que hubiera este tipo de vinculaciones, ¿no?, con toda esta población, pero que al final lo que quiere la familia Prospera es la oportunidad del empleo, la oportunidad del trabajo y la oportunidad de salir adelante. Y hoy podemos ver, yo diría, casos exitosos. Estamos evaluando ya el programa 20 años, estamos haciendo una evaluación que nos permita ver qué pasó con estos niños que hace 20 años recibieron el programa, qué pasó con niños que tuvieron una mayor exposición al programa, que tienen más tiempo dentro, y cómo podemos compararlos con los que tuvieron menos, y en ese sentido poder ya dar una clara lectura en base a evidencia de qué está sucediendo con estas familias. Tenemos casos de niñas, por ejemplo, sobre todo en zonas indígenas de manera muy marcada, que no hubieran tenido la posibilidad de continuar estudios, de ser parte, ¿no?, de una matrícula escolar, y que hoy afortunadamente las vemos ya como con niveles superiores, ¿no?, con nivel de educación media superior, están ya en el bachillerato. O sea, sí hay evidencia del resultado, y como ustedes señalan, hay acciones que son como más evidentes, ¿no? La educación es algo muy evidente, el logro de este programa, el éxito, yo diría. La salud es algo también bien evidente. Hace poco se recibieron los resultados del ENSALNUD de medio camino, y vemos cómo la familia de Prospera tiene mejores niveles de salud. O hace recientemente una evaluación de niñas, niños que se hizo, y adolescentes, donde afortunadamente vemos que las jovencitas de Prospera retrasan la decisión de tener hijos, que es algo de lo que también tenemos que plantearnos, y estamos trabajando en esto, en eliminar el embarazo infantil y reducir a la mitad en la meta 2030 lo que es el embarazo adolescente. Y Prospera contribuye en esta acción. Entonces, ¿cuál es la parte que hace falta? Esta de ingreso sostenido, que las haga abandonar el programa, y es algo en lo que es un modelo que estamos trabajando. Y yo decía, hay casos exitosos donde ya las mujeres hacen sus propias empresas, las estamos acompañando, empiezan a tener sus propios productos, los estamos vinculando, pero sí también es cierto, es una acción reciente
que habrá que esperar cómo se va moviendo, porque además un negocio puede ser exitoso hoy y mañana se puede ir a la borda, ¿no? Entonces habrá que estar muy pendiente de cómo evoluciona, pero todo ligado a la economía del país. Ahí están los resultados de Prospera. Laura Hernández, coordinadora de Prospera, muchísimas gracias por haber estado Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El próximo miércoles inician las negociaciones para la modernización, dicen, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Todos los escenarios están previstos. La Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN dijo que en el caso de que no se logre un acuerdo, dice que no sería una catástrofe para México. Aclaró que es un escenario que se ha evaluado y que es muy poco probable, por supuesto, que suceda. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Manuel Herrera Vega, presidente de CONCAMIN. Manuel, buenas noches, gracias de verdad por acompañarnos. Está difícil la negociación. Buenas noches. Bueno, sin duda, las manifestaciones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, como se han venido dando las diferentes circunstancias, pues sin duda nos han alertado a que no va a ser una negociación fácil. Sin embargo, también hay que reconocer que desde que inició este año hasta ahora, pues ha cambiado mucho la percepción. Creo que las cosas han tomado su justa dimensión. Hemos visto que muchas de las amenazas que se habían escuchado por parte de la nueva política económica de Estados Unidos no necesariamente son viables de hacer. México cuenta con muchos aspectos legales, estratégicos, para poder realmente contener cualquier acción que no nos beneficie como país, y creo que lo que tenemos como reto es que esta negociación sea una negociación equilibrada, que sea un ganar-ganar para los tres países, y bueno, eso esperamos que suceda, ¿no? Ya que nos conocimos lo que el gobierno estadounidense le dijo a su Senado que quiere negociar con nosotros, efectivamente pues todos nos tranquilizamos bastante. Hay un par de cosas que no nos gustan y que no vamos a aceptar, pero hay otras que pueden ser interesantes, y yo llamaría la atención a tres temas que creo que van a ser interesantes en la discusión e interesantes para ustedes, que son la incorporación ya dentro del Tratado de Libre Comercio de los que hoy son acuerdos paralelos, el laboral y el ambiental, y la inclusión de otro capítulo acerca de transparencia y corrupción, ¿no? Creo que los tres son interesantísimos. El de corrupción evidentemente le preocupará más al gobierno, pero algo a los empresarios, pero los otros dos les preocupan, yo creo, más a los empresarios. Estamos en condiciones, por ejemplo, de movernos a realmente aplicar leyes ambientales similares a las estadounidenses en México. En el caso laboral también estamos en condiciones pues de tener reglas similares, siendo que nosotros traemos 50% de la gente en la informalidad. ¿Ustedes cómo lo ven ahí? Pues son muchos aspectos que inciden en estos temas. Yo te diría, en principio, lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues realmente los compromisos que ha asumido México, por ejemplo, la ley de transición energética, son mucho más altos que los que tienen Estados Unidos. Entonces, realmente en ese tipo de debates tenemos muchos elementos para salir pues bastante bien librados, diría yo. En la parte laboral, de todas las disposiciones de la OIT, México cumple con muchas más que Estados Unidos también. En México tenemos una, ley laboral que nos obliga a cumplir con ciertos parámetros que en Estados Unidos son más flexibles. Entonces, es decir, no se puede comparar necesariamente lo que sucede en Estados Unidos con su esquema laboral o ambiental que lo que sucede con México. Entonces yo creo que tenemos muchas herramientas que poner sobre la mesa para poder sacar un acuerdo que a los dos países nos convenga, ¿no? A los tres. ¿Y ahí no podemos aprovechar entonces para flexibilizar la ley laboral? Digo, aprovechando la negociación, así ocurrió en el 92. Pues yo creo que lo que nos va a ayudar mucho también, esta que le hemos llamado también modernización del Tratado de Libre Comercio, por evidentemente que las circunstancias son muy diferentes a cuando se creó el tratado, nos va a ayudar también a poder discutir muchos temas. Ya hemos escuchado mucho lo que tiene que ver con las reglas de origen,
con el tema de corrupción que comentabas tú. Un factor fundamental que nosotros vemos y que nos ha afectado muchísimo son las prácticas ilegales, específicamente a la industria. Son miles de millones de dólares de mercancías que han entrado a México por Estados Unidos y que son de manufactura china y viceversa, ¿no? Los industriales norteamericanos están muy interesados en este tema y nosotros también. Hay una gran oportunidad de generar alguna estrategia que nos permita fortalecer nuestro sistema aduanero y con eso también evitar este tipo de prácticas que tanto han afectado a la industria, ¿no? Contrabando, llámale directo. Sí, el contrabando técnico, que es la triangulación, ¿no? Sí, correcto. Entonces, si nosotros realmente aprovechamos esta coyuntura, creo que también hay campos de oportunidad que pueden ser buenos. Manuel, lo que se puede discutir y arreglar, si hay buena voluntad, se puede arreglar. Claro. Pero como decía mi mamá, lo que no se puede, no se puede. O sea, ¿cómo convencer a los norteamericanos que su objetivo primordial, que es abatir su déficit, no se puede hacer a través de una modernización, a través de una renegociación, si no es poniendo trabas a algo que pues, desde hace más de 20 años no tiene trabas? Claro. O sea, a menos que uno se pare de la mesa. Por supuesto. El déficit es un tema muy complejo, no es un tema que se pueda arreglar por decreto y es un tema que no se puede, vamos, ni siquiera asegurar. Es un tema que depende mucho de la productividad y muchos factores. Ahí creo que también hay muchos elementos importantes. De todo lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, una gran parte tiene contenido norteamericano también. Es decir, importamos, digamos, algunos artículos semiterminados que después regresan a Estados Unidos ya terminados con algo más de valor agregado. Entonces, pero sí va a ser complejo el debate porque sí hemos escuchado que el tema de la balanza comercial, que digamos que es como el arranque de todos los demás temas que se van a discutir, porque específicamente en la manufactura sabemos pues hay una diferencia importante. Creo también que los industriales norteamericanos están muy sensibles al tema, que ellos podrían también estar apoyándonos mucho en esta parte. Nosotros establecimos el cuarto de junto, el cuarto de inteligencia, y se hizo un análisis muy puntual de quiénes deberían de ser nuestros aliados en Estados Unidos para esta negociación. Hemos estado en contacto con ellos, son muchas reuniones ya que hemos tenido en el sector privado y la idea nuestra es acompañar a nuestro gobierno en las negociaciones y evidentemente estar poniendo ahí nuestro punto de vista. Y bueno, quiero decirles que esta dinámica del cuarto de junto que tenemos en México, pues es ejemplar a nivel internacional. De repente en las negociaciones del TPP llegábamos y nos dábamos cuenta que no existía la misma dinámica en otros países, es decir, no existía ese nivel de consulta al sector privado. Entonces yo creo que tenemos un muy buen equipo de negociador, gente muy experimentada. Nosotros como industriales y empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, pues vamos juntos a apoyar a nuestro gobierno en la negociación y por supuesto a estar cuidando que en ningún aspecto pueda afectar a la industria. ¿Les preocupa algún sector en específico que pueda salir raspado en este contexto? En general tenemos que estar muy atentos. Yo te diría que estamos mucho más tranquilos que en enero, pero al mismo tiempo muy atentos y pues prácticamente todas las ramas industriales han sido convocadas. No te diría que hay un sector que nos preocupe específicamente más que otro en este momento. Tendremos que ver cómo vienen las negociaciones. Sí hay algunos aspectos, evidentemente, que tendremos que cuidar mucho, ¿no? Ahora, pues estamos nosotros frente a lo que conocemos como la cuarta revolución industrial, la era digital, la manera de hacer negocios ha cambiado pues mucho, ¿no? A cuando se creó el Tratado de Libre Comercio, lo hemos dicho, una gran preocupación en las manifestaciones de Estados Unidos ha sido la pérdida de empleos en el sector manufacturero y lo comparan con la balanza comercial. No. La realidad es que la pérdida de empleos es otra cosa. Y mucho tiene que ver precisamente con la tecnificación, con la robótica, con toda la parte digital. Nosotros como México tenemos que enfrentar también este gran reto y pues habrá temas específicos como por ejemplo el comercio electrónico que tendremos que discutir, porque hoy pues toda la tecnología de repente no necesariamente va con las reglas del juego
aparejado, ¿no? Entonces, pues son temas que tendremos que cuidar. Nosotros estamos, como te decía, optimistas, pero no confiados, muy atentos y listos para negociar. Y uno de los sectores, aprovechando lo que preguntaba Ernesto, que fueron más difíciles de negociar en el TPP y que se van a repetir aquí, tiene que ver con propiedad intelectual, específicamente farmacéuticas. Y ayer la Comisión Federal de Competencia dijo, ahí no hay competencia, ese es un mercado que no está funcionando bien. Ahí creo que va a estar interesante porque, bueno, pues muchas de estas farmacéuticas están en Estados Unidos, allá precisamente tienen el mismo problema, que es un mercado que no está compitiendo bien. Entonces, otra vez es un ejemplo de cosas en las que podríamos aprovechar, no nada más para negociar con Estados Unidos, sino para corregir al interior de México. ¿Ahí han platicado ustedes algo con este sector? Sí, sin duda, bueno, pues, lo sabemos, este tema es lo que tiene que ver con propiedad intelectual, pues tiene sus complejidades. Y definitivamente en los tres países hay posiciones encontradas, en el mismo sentido, ¿no? Entonces es un tema complejo que tendremos que estar ahí pues negociando y donde evidentemente nosotros mismos tenemos diferentes presiones o diferentes puntos de vista. A Canadá le encantan los genéricos, Turquía también, pero nadie quiere los similares que nosotros sí tenemos, entonces va a estar... Eso es muy interesante. Manuel, ¿les preocupa que se quite el capítulo 19, resolución de controversias? Sin duda, es muy necesario en un tratado de este tipo tener un vehículo que nos permita pues dirimir las diferencias, las controversias. Por supuesto que nos preocupa, es un tema que tendremos que defender como país, porque si nosotros nos vamos a otro esquema para dirimir estas controversias, una, podemos quedar en desventaja, segunda, puede tomar mucho tiempo y realmente creo que no es benéfico para México. Entonces, es uno de los temas que nosotros tendremos que estar discutiendo y defendiendo. Van a ser 2 contra 1. Canadá y México dicen se queda el capítulo 19, Estados Unidos dice sobre nuestro cadáver. Sí, y eso también hay que decirlo, ¿no? Esta es una negociación trilateral, es una negociación de 3 y nosotros estaremos apoyando al gobierno en la negociación. Yo creo que los dos temas que mencionó Ernesto son los que son inaceptables, ¿no? El tema del déficit y el tema del capítulo de controversias, pero los dos vienen directamente de la oficina del señor Trump y como ahorita creo que va a estar más preocupado con Corea, igual da tiempo de sacar esto rápido antes de que regrese a la realidad, ¿no? Pues nosotros creemos que sería muy bueno si lográramos terminar este acuerdo en este mismo año o a principios del año que entra, ¿no? Eso sería lo ideal. Sabemos que es complejo, sabemos que tampoco es fácil, pero sería para nosotros, desde nuestra perspectiva, lo mejor. Manuel, aprovechando que, bueno, ahí está, dices tú, hay una representación del sector empresarial. En los últimos días vuelven otra vez algunos sectores del CCE, fundamentalmente Coparmex, a hablar de la necesidad de una reforma fiscal y de reducción al ISR. El gobierno dice, no hay espacio, no hay posibilidades ahora. ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, sabemos la situación económica de nuestro país, sabemos la complejidad en la que estamos inmersos. Todos desearíamos poder tener un esquema fiscal mucho más competitivo. Sin embargo, pues en este momento las condiciones no están dadas para hacer modificaciones de este tipo. Desde la perspectiva nuestra, necesitamos buscar un equilibrio porque pues sabemos México es un país que apenas está comenzando a recuperar la recaudación para llevarlo a los niveles que debería de ser. Desde nuestra perspectiva sí necesitamos hacia el futuro hacer una reforma hacendaria de fondo que nos permita ampliar la base gravable, que más mexicanos estén tributando, que podamos ir abatiendo la informalidad. Eso sería lo deseable. En este momento sabemos que hemos pasado por una complejidad importante, donde creo que es importante resaltar que se ha mantenido el equilibrio macroeconómico, a pesar de que ha habido una presión importante a la inflación. Ahora comenzamos a ver que la inflación podría empezar nuevamente a descender un poquito hacia el futuro y empezarse a estabilizar. Y la verdad, hay que reconocer que este año que empezamos con una complejidad y una preocupación muy grande, nos empieza a dejar claro que México tiene muchos elementos para salir adelante.
Te pongo el ejemplo de la manufactura, ¿no? Es decir, la manufactura en el primer semestre creció 3.5%. Evidentemente la industria en su conjunto, pues el petróleo, que sabemos tiene una circunstancia particular, o la minería. Terrible, no le llames particular, horrorosa. Bueno, eso, el promedio de la industria en su conjunto lo arrastra hacia abajo. Pero es muy importante señalar que la manufactura creció 3.5%, eso es muy bueno. Entonces, dentro de esta complejidad, creo que vamos a salir bien librados en un año que parecía mucho más complejo. Mándale a la presidenta Concamín, muchísimas gracias por haber estado. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Y ahí les avisaremos cómo nos va en esta primera ronda. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El PRI permitirá la postulación de un ciudadano simpatizante para la presidencia de la República en 2018. Eliminó sorpresivamente el requisito de los 10 años para militantes con aspiraciones presidenciales. Los delegados que participaron en la mesa de estatutos avalaron la propuesta que presentó el exdiputado federal José Ramón Martel, a quien José Antonio Meade nombró como su asesor especial durante su gestión en la Sedesol. En el artículo 181 de los estatutos del Revolucionario Institucional se establece en el penúltimo párrafo, donde se precisa la posibilidad de que ciudadanos simpatizantes con prestigio y fama pública puedan ser postulados por el partido. Uy, suena derechito. Hay muchos, yo creo que suenan muchos, ¿no? No, yo creo que esto es lo que... Suenan dos. Esto, es decir, aquí hay dos personas, Hay dos. sin duda. ¿No? Está José Antonio Meade, indudablemente, y el doctor Narro, que no estaba claro si es o no militante del PRI, a mí al menos no me quedaba claro, ya no hay duda, bueno, ya no importa. ¿Y en educación? El señor Aurelio Nuño, pero él sí era simpatizante del PRI, perdón, militante del PRI. No, pero lo que abre esto es la posibilidad de que alguien sin ser militante, como es el caso de José Antonio Meade, pueda ser candidato. José Antonio Meade, Aurelio Nuño, José Narro. Son los que, pues, bueno, está Osorio Chong como siempre, etcétera. Pero esto lo que es importante para mí es que le permite al presidente Peña tener una baraja más amplia, que eso es lo realmente importante para un presidente, para poder, en el estilo tradicional del PRI, para poder jugar con eso el mayor tiempo posible y ir desgastando a la oposición y colocar a su candidato, también negociar al interior, porque varios de los que acabamos de mencionar, pues indudablemente son cercanos al presidente. El caso de Nuño y Meade en particular forman parte de este gran grupo que ha ayudado mucho al presidente Peña, que yo diría encabeza a Luis Videgaray, que él mismo se ha descartado, pero este grupo pues no necesariamente es respaldado por otros dentro del PRI, que probablemente pues haya que ir tranquilizando si el presidente finalmente piensa orientarse en esta dirección. Entonces, ya le abrieron la baraja, o ya se le abrió el mismo, pues, para no... Pero creo que este es otro indicador importante, que es hasta dónde el presidente tiene control del partido o no, que era una duda grande que teníamos, sí, como tal, y bueno, pues ahí está, ¿no? Y finalmente, nada más para dar toda la información, se elimina la posibilidad de que esto vaya directamente a una consulta abierta por completo, puede haber votos de delegados y demás, pero no a votación así como primaria, no. Y otro ingrediente interesante que es acabar con el tema de plurinominales que tienen capacidad de mantenerse así en forma indefinida. O sea, muchos se sintieron aludidos. Muchos dijeron, o sea, aquellos que hayan llegado por la vía plurinominal en una elección no pueden acceder por la misma vía en la siguiente elección, tendrían que ir por mayoría relativa, ¿no? Y eso, bueno, ahí sí fue una concesión a digamos, los bastiones originales del PRI. Y yo creo que tienen contentos a varios sectores al interior del PRI que efectivamente han pugnado por esto desde hace un buen rato. Yo te diría, es un arma de doble filo, porque luego a través de los pluris puedes encontrar gente que realmente conoce de leyes, que realmente puede poner cuestiones mucho más específicas y que no necesariamente pueden ganar una elección. O sea, que no llegarían ni a Cámara de Representantes, ni a diputados, senadores, bajo ninguna circunstancia ganando una elección. Pero por la parte de su aportación potencial o real, sí pueden ser gente importante que te estás deshaciendo. Y además es el tema otra vez de la representación proporcional como un elemento que hay que darle legitimidad como tal, ¿no? Ahora, esta medida es ilegal.
¿Cuál? Es decir, el bloquearle a una persona ser candidato plurinominal por haber sido plurinominal, eso no está en la Constitución, Puede ser no está en la ley. En consecuencia lo van a pelear en el tribunal y lo van a tumbar, así que yo no me felicitaría por eso. Bien, perdón, Macario, pues saben muy bien que con el voto de ellos no les alcanza, van a buscar coaliciones y van a buscar aliados por todos lados. Sabemos muy bien, toda esta pues, discusión con respecto al Frente Amplio en el otro lado tiene que ver finalmente con esta discusión que es el centro hoy de la polémica. A un partido político solo le alcanza para llegar a la presidencia de la República. Ahí en el PAN dicen sí nos alcanza, y hay quien dice no. El PRD dice no, a mí no me alcanza nada, yo tengo que ir con alguien, y ahí está. Morena dice que sí le alcanza como tal, y creo que esa es la discusión finalmente. Frentes, alianzas, coaliciones o ir solo, yo creo que pues ahí está, y el PRI, más allá de buscar en sus aliados naturales que serían el Verde, Nueva Alianza no o le Encuentro alcanza. Social, yo creo que no le alcanza. No, es correcto. Y parte de estos cambios, sin duda alguna, es emparejar el terreno. Si tú como coalición puedes poner al candidato que tú quieras, pues yo también tengo que tener las manos libres para poder meter un candidato que sea igual de competitivo frente a estas circunstancias. Sí, efectivamente, vienen 3 meses verdaderamente duros en términos de la toma de decisiones específicamente vinculados con este tipo de alianzas. Y yo creo que los que tienen estos dos partidos chiquitos, llamémosle chiquitos, aunque tengan una presencia nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, del cual se habla poco, tienen un fiel de la balanza realmente importante en estos momentos, que no tienen desde hace muchísimo tiempo el Verde Ecologista, por ejemplo. Sí, yo aquí voy a insistir en mi posición. Creo que hay 3 estrategias distintas en los 3 grandes grupos que pueden competir. Morena está tratando de conseguir nuevos personajes. Con el PRD. Jalando del PRD, de grupos de activistas y demás. No ha jalado a nadie nuevo, pero eso es lo que está tratando de hacer. Bueno, ha jalado a gente del PRD, que era suya. Sí, pero es un no voto, se han salido del PRD. No, y son los mismos de siempre, ¿no? Pablo Gómez o Leonel Godoy, siempre han estado con el PG. Esos no, pero esa es su estrategia. En el otro grupo, donde está Acción Nacional, el PRD, Movimiento Ciudadano, probablemente Nueva Alianza, la discusión es si se puede o no conformar la alianza, porque eso les permitiría no solo ganar, sino ganar por bastante. Y yo estoy seguro que el PRI no está pensando en eso, que la estrategia básica del PRI es jugar con su propia gente y tratar de fortalecer que esa gente no se les vaya. Porque Andrés Manuel, de donde realmente saca gente, no es del PRD, sino del PRI, votantes que se sienten abandonados. Así fue el caso del Estado de México, por ejemplo. Entonces, por eso me parece estos nombramientos y otros que se han hecho dentro de la Asamblea, el cuidado que tienen para que no haya un conflicto. Y yo creo que eso es lo que están pensando, y dado que 28 no alcanza para ganar entre 3, lo que quieren es que no haya 3, sino que haya 5, 6 u 8 candidatos. La misma estrategia del Estado de México. Pero no, yo creo que a pesar de eso, eso sería otra vez en la presidencial, sería apostar demasiado, y es algo que el PRI no creo que esté en condiciones de hacerlo, ni quisiera manejar, además de la fragmentación, una política todavía de alianzas con algunos sectores, que es lo que tiene que buscar. Y cuidado, porque pues le puede salir caro esta idea de querer pues todavía legitimar lo que podríamos llamar un viejo PRI de alguna forma, le puede costar muy, muy caro en una elección presidencial. A lo mejor en una estatal le funciona, en la presidencial yo la veo difícil. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre la economía nacional, signos de desaceleración y por otro lado, pues también una exportación de mercancías y de productos que sigue adelante. Esto es Dinero y Poder. Pese a los datos de que la economía global ha crecido, se comienza a ver signos de desaceleración. La economía china disminuye sus exportaciones e importaciones, lo que pone en peligro el alcance de un crecimiento del 6% allá en ese país para este año. Estos signos de desaceleración se ven en otros países, también Estados Unidos y México. En nuestro país suben la tasa de interés, lo que hemos visto en los últimos meses, cifras de ventas de autos, tiendas de autoservicio están desacelerándose, pese a que hay un mejor entorno de lo que veíamos a principios del primer
primer semestre del año. La renegociación del Tratado de Libre Comercio y el entorno político hacen también que pues, se fije más la economía mexicana creciendo al 2% que algo mayor. Ernesto, sí, ahí están verdad, hay escenarios muy Yo diversos, creo que fue ¿no? un muy buen primer semestre a nivel internacional y sin duda alguna para la economía mexicana. Pero empieza este segundo semestre un poco dando tumbos. Asustó muchísimo esta tasa de crecimiento de las exportaciones chinas, increíblemente más baja, por abajo de la mitad de lo que estaba esperando el mercado en su conjunto y por abajo de la mitad de lo que se vio el primer semestre del año. De hecho, al mero principio de este segundo semestre, el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, elevaron la proyección de crecimiento de China a 6.7%. Pues yo creo que la van a tener que corregir exactamente dentro de un mes y más bien apuntarle al 6.2 que tenían originalmente. Y yo creo que el 6.2 no les va a alcanzar porque sí está teniendo problemas bastante serios la economía china en un contexto en donde las materias primas en términos de sus precios ya se estancaron. Ya es bastante claro que llevamos 14 meses consecutivos en donde el precio promedio de los insumos industriales, de los insumos agrícolas y del precio del petróleo, pues están ahí planchas en una banda de variación realmente muy baja que no te da movimientos interesantes y que no te augura un crecimiento de la demanda mundial en los próximos meses. Europa también empezó a tambor batiente el primer semestre del año, está empezando a flaquear su producción industrial y no se diga Estados Unidos. Estados Unidos tenía una proyección original del 3 o más para este 2017, si llega al 2.2, sí es motivo de fiesta. La verdad es que sí se está empezando a desacelerar en la generación de empleos y por primera vez con un pequeño repunte, pero a final de cuentas repunte en su tasa de desempleo abierto. Yo te diría, para el caso de México, exactamente lo mismo, un extraordinario primer semestre sorprendiendo ese 3% de crecimiento en el segundo trimestre del año, pero ya con signos muy claros de desaceleración, especialmente en la parte de consumo. La venta de bienes duraderos, 3 meses consecutivos de tasa de crecimiento negativo en la venta de automóviles, prácticamente cero o tablas en ANTAD, quitando la parte de inflación y sin duda alguna con preocupación respecto de lo que pueda pasar con los salarios reales en el transcurso del segundo semestre y el impacto que tenga sobre el consumo. Yo realmente no sé por qué les preocupa el segundo semestre si a lo mejor ni siquiera lo cumplimos, mano. Entre Corea del Norte y el señor Trump, igual no. Acaba el mundo ya. Sí, en realidad no es para tanto, pero el Donald Trump ha estado dedicando sus tweets fundamentalmente a 3 cosas. Una, a pelearse con el dictador de Corea del Norte y ponernos en riesgo a todos de una u otra manera, la economía en su conjunto. La segunda, a decir que él es el mejor presidente que ha habido en la historia, sobre todo comparado con el señor Obama. Y la tercera, a pelearse con su propio partido. Entonces, esto realmente complica mucho y yo creo que tiene que ver con lo que acaba de decir Ernesto, una menor dinámica ya en Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera esto nos pega a nosotros. Pero Magario, sí, hasta ahora los datos que tiene de empleo, o sea, todos los datos positivos que tiene Estados Unidos, yo los he atribuido a lo largo de todo este tiempo a toda la inercia dejada de la recuperación, ¿no? Sí. Le dejó puesta la mesa. De hecho, están creciendo el empleo en este momento menos de lo que crecía el año pasado, en los mes a mes, ¿no? Ya, digamos, traían 230,000, ahorita están cerquitita de los 200,000 por mes. ¿Esto a qué nos apunta? Que finalmente esta desaceleración con un escenario político tan incierto como el de Trump, ¿hasta qué te puede llevar? ¿A un modelo recesivo? Sí, puede ser. Había una preocupación en los Estados Unidos, los analistas hace una semana empezaron a decir, oigan, y si nos toca una recesión con este señor en la Casa Blanca, ¿qué vamos a hacer, mano? Porque pues, es una persona que realmente no entiende y que puede complicar mucho las cosas. No tenemos en este momento datos que pudieras decir, hay ahorita una recesión en Estados Unidos, no. Pero sí hay un menor crecimiento y a mí me sigue preocupando que el arranque de este año, que a todos nos angustió, a las bolsas de valores les encantó, los amigos del auditorio recordarán, subieron las bolsas, y eso, si el resto de la economía está frenándose y la bolsa está creciendo, pues está abriendo un diferencial, una burbujita, que en algún momento se tiene que cerrar. Esta preocupación de una posible guerra con la Corea del Norte,
que insisto, no es un fenómeno tan grave como mucha gente piensa, pero aún así es una guerra con un país que tiene herramientas nucleares, pero también viene la posibilidad de que ahora, regresando el señor Trump de estas vacaciones que le están haciendo daño, empecemos el problema ya del enfrentamiento directo entre su partido y él. Hoy mismo en la mañana el señor Trump descalificó al líder de los republicanos en el Senado, así como estuvo insultando a su secretario de Justicia, ahora lo hizo con él. La popularidad del señor Trump entre sus mismos votantes ya cayó, ya no está en los 80, ahora está abajo de 80, cerca de 70%, poquito más que baje y estás ya en terreno de impeachment. Y en esas circunstancias sí tendrías una frenón de la economía y, como dices, con el entorno político mexicano, que siempre es pues complicado, pues sí podría ser este año de 2% y el próximo año pues más o menos lo mismo, o sea, no podíamos esperar grandes cosas, ¿no? Y con las manos amarradas, no en términos de su capacidad intelectual, que sabemos que esa no existe, el señor Trump, sino de el propio Congreso de los Estados Unidos, que no le deja ejercer su plan de infraestructura hasta que no encuentre la capacidad de reducción de gasto en otra parte. Y el Obamacare se va a quedar, sí, eso ya es prácticamente un hecho. Y obviamente tampoco para bajar las tasas de impositivas en los Estados Unidos, especialmente el impuesto corporativo, tampoco va a suceder. Entonces, ese es el desencanto en términos de la dinámica de crecimiento hacia adelante. Híjole, yo esperaba un programa de infraestructura grandote, yo esperaba una disminución de las tasas impositivas y resulta que no. Entonces, la verdad de las cosas, el status quo les da para seguir creciendo. Yo dudo mucho que se pueda armar una burbuja como la que se armó en el 2007-2008. La posición de las familias norteamericanas es mucho más conservadora hoy. Llevan 7 años consecutivos en donde sus ingresos están por encima de la tasa de crecimiento de sus gastos, y eso implica solamente dos cosas: o están pagando sus deudas o están ahorrando. Y eso es bastante mejor para enfrentar un ciclo de menor crecimiento que con una deuda gigantesca. Sí, yo tengo toda la razón, Ernesto. Sin embargo, el desajuste en este momento no es a través de los hogares, es a través de las empresas. Sí. Porque las empresas creyeron lo mismo que Ernesto y yo y todos, ¿no? Que iba a haber el plan de infraestructura de $1 trillón y que iban a reducir la tasa de impuestos. Eso significa un montón de crecimiento. Las empresas y los inversionistas dijeron sobre ello y empezaron a crecer las bolsas. Y ahora resulta que no hay ninguna de las dos cosas, pero no solo no los hay ahorita, todo indica que no los va a haber. Entonces, ¿qué haces con una acción que tú compraste pensando que iba a subir de precio? Ya no va a subir, pues hay que venderla. En el momento que todo el mundo empiece a vender, viene de regreso. Otra vez, no es la burbuja es la burbuja de 2007, no la van a volver a ver nadie. Además de que lo que quiso hacer Trump, recuerden ustedes, de quitar los controles que existían sobre los bancos, fue algo que inmediatamente no podía hacer nada, nomás nombró al señor ministro de la Corte, es lo único que ha hecho en los 6 meses que lleva ahí. Y se va a pelear. Y generar un montón de miedo al interior de los Estados Unidos, con migrantes, con gente que de una forma... elaborar políticas de migración que todavía no le aprueban, pero que son totalmente absurdas para los requerimientos económicos. Esto de buscar gente de altos niveles intelectuales y profesionales, como si eso fuera lo que necesitara los Estados Unidos. Los tiene ahí, de todas maneras, en las universidades. Una economía de ese tamaño necesita de todo. De todo, claro. Entonces, el asunto es no puedes cerrar unos y abrir otros porque se te desequilibra y simplemente no creces. Si quieres crecer al 3%, necesitas mexicas a fuerza. Si les pone la barda, pues ya no vamos a hacer nada. Y una cosa más, sí se está compensando, aunque sea parcialmente, esta desaceleración del consumo interno en México con un crecimiento verdaderamente importante de nuestro sector manufacturero y de las exportaciones. Si no, sí estaríamos viendo tasas de crecimiento mucho más bajas en la economía mexicana, especialmente en el segundo semestre del año. ¿Qué sería un éxito? ¿Crecer arriba del 2% este año? Sí sería un éxito, dadas las condiciones que enfrentamos desde el inicio del año. Yo dudo mucho que estemos por abajo del 2%, ya prácticamente la inercia que traes
especialmente en manufacturas y en exportación, te da para crecer por arribita del 2%. El único detalle que queda pendiente es el tema inflacionario, no bajó tanto como uno esperaba, ya revisé a detalle las cosas y el único problema que tenemos está en alimentos. No es solo jitomate, si fuera jitomate no pasa nada. En general los alimentos están teniendo una tasa inflacionaria alta, no entiendo bien por qué, ojalá y la gente del banco esté averiguando, porque con subir la tasa no van a bajar los precios del jitomate, mano. Benito Macárez, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí por Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.